¿Ya están ahí, hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra de Dios, sígame con su vista: en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, antes me desampararon todos, no les sea imputado. Mas el Señor estuvo a mi lado y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles la oyesen. Y fui librado de la boca del león. Qué tremendas palabras, hermanos. La palabra de Dios dice ahí en el versículo 17: mas el Señor estuvo a mi lado. Mas el Señor estuvo a mi lado. En esta mañana, hermanos, quiero predicar este mensaje que lleva por título: la certeza de que Dios está conmigo. La certeza de que Dios está conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque eres bueno. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, los hermanos que pueden llegar. Señor, rogamos que sigas obrando en nuestros corazones, sigue obrando en nuestras vidas y sobre todo, Señor, dándonos esa certeza, esa confianza de que tú siempre estás con nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Bendice este tiempo en tu palabra. Ayúdame a mí, tu siervo, a poder ser de bendición a tu iglesia. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Qué interesante esta carta, porque en dos ocasiones, en dos cartas, Pablo escribe a Timoteo. Timoteo, hermanos, fue un joven pastor de la iglesia en Éfeso, pero a diferencia de otros pastores, Timoteo, hermanos, tenía un temperamento un poco más débil, hermanos, en un sentido emocional. La verdad es que Timoteo necesitaba ese aliento, esas palabras de ánimo de su mentor, en este caso del apóstol Pablo, hermanos, y en estas cartas se encarga de animar a Timoteo, para que siguiera adelante con la tarea que se le había encomendado. Pero es interesante el marco histórico de esta carta, porque Pablo la escribe en tiempos de dificultad. Pablo, hermanos, escribe a Timoteo en un tiempo difícil en donde Roma estaba en decadencia, en donde Roma estaba, hermanos, teniendo problemas políticos, y César Nerón busca la manera de agradar al pueblo. Incendia Roma, hermanos, él mismo provoca este incendio en Roma y culpa a los cristianos, y entre ellos se lleva al apóstol Pablo. Por eso es que esta carta se escribe aproximadamente en el 66 o en el 67, mientras que el apóstol Pablo, hermanos, estaba encarcelado después de este gran incendio en Roma que César Nerón, hermanos, provoca. Qué interesante, ¿por qué? Porque Pablo estaba en prisión, Pablo estaba en problemas, Pablo estaba, hermanos, detenido, en pocas palabras, de hacer la obra de Dios en un sentido físico, pero no había impedimento alguno para que él, hermanos, pudiera animar y motivar a Timoteo, mostrándole, enseñándole que a pesar de las prisiones, hermanos, el evangelio debía de ser predicado. El evangelio debía de llegar, hermanos, hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo anima a Timoteo y le dice ahí claramente que Dios había estado con él en los momentos más difíciles, por lo tanto, Dios también estaría con Timoteo. Y hermanos, y esta carta también a nosotros nos alienta en el hecho de pensar que Dios también ha estado con nosotros, aún en esos momentos más difíciles de nuestras vidas. Y hermanos, en esta mañana yo quiero predicarle en estos minutos que esa certeza de que Dios está con nosotros nos muestra la fidelidad de Dios. Sí, la fidelidad de Dios en esos momentos más difíciles de nuestras vidas. Pero esa confianza de la fidelidad de Dios, hermanos,
evita que nos venguemos por nuestra propia cuenta. Fíjese, qué tremendo, hermanos, qué tremendo ver el contexto de esta carta, porque el apóstol Pablo está animando a Timoteo y le está diciendo, hey, sigue adelante, predica la palabra, Timoteo, anímate en el Señor, mira cómo estoy, mas sin embargo yo no estoy desanimado, yo no estoy frustrado, y hermanos, y es a lo que quiero llegar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermanos, a pesar de que había enemigos, a pesar de que, hermanos, a algunos no le caían bien, ¿sabe qué, hermanos? Eso no fue impedimento para que él siguiera confiando en el Señor. Y miren lo que dice ahí en la escritura, en el versículo 14 y 15. Alejandro el candelero, o el calderero, o el herrero, me ha hecho muchos males. Vea, hermanos, quiero que preste atención a esto. Me ha hecho muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Note la respuesta. Del cual tú también guárdate. O sea, le dice a Timoteo, ten cuidado, porque este hombre procuró hacerme daño, me hizo daño, pero tú ten cuidado, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras, que no son nuestras palabras, es la palabra de Dios. Pero lo que voy, hermanos, es de que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, pero la respuesta de Pablo es, Timoteo, después que yo muera, Timoteo, te vas a encargar de vengarme. No, hermanos, no le está encargando eso a Timoteo. No le dice a Timoteo, Timoteo, mira, tú ajustas las cuentas cuando yo tenga que partir, cuando yo muera, tú ajustas las cuentas, tú encárgate de vengarte, de desquitarme, de poner en alto mi memoria. No, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, el Señor le pague conforme a sus obras. Hermanos, esto es el resultado de tener la confianza de que Dios está conmigo. ¿Me está escuchando? De que Dios está con nosotros, hermanos. Si yo tengo esa certeza de que Dios está conmigo, esto va a evitar, hermanos, que nos venguemos por nuestra propia cuenta. ¿Por qué razón? Porque en la vida, escuchen bien lo que le voy a decir, en la vida no falta quien nos intente hacer daño. Cuando nos hieren, cuando abusan de nosotros, cuando nos humillan, cuando nos tratan injustamente, lo que queremos hacer de manera natural, hermanos, es vengarnos. Lo que queremos hacer de manera natural es que aquella persona que nos ofendió experimente lo mismo que nosotros sentimos. Exigimos nuestra venganza. Hermanos, no deseamos, o más bien no descansamos hasta que esa persona no haya sufrido lo mismo que nosotros. Y ese es el cuadro que nos pintan las películas de Hollywood, ¿verdad? En el mundo. La venganza, The Punisher, Vengador y tantas cosas más, ¿no? Tantas películas en donde aquel que sufrió, en donde aquel que le hicieron daño, al final termina vengándose. Y eso es lo que nos enseña el mundo. Mas, sin embargo, cuando vemos las escrituras, es todo lo contrario, hermanos. Es todo lo contrario. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, este hombre, Alejandro, me hizo mucho daño, me hizo muchos males, pero vea lo que dice, el Señor le pague conforme a sus obras. Wow. En pocas palabras, que Dios haga justicia. Hermanos, vamos a 1 de Samuel, capítulo 24. Usted y yo sabemos la historia de David. Sabemos que había sido ungido para ser el rey de Israel. Después de que Dios desecha a Saúl, hermanos, porque no obedeció sus mandatos, el Señor le desecha. Pero, hermanos, este hombre estaba loco. Este hombre estaba mal de su mente, porque andaba buscando la manera, hermanos, de matar a David, de terminar con su vida. Y la Biblia nos enseña esos episodios tremendos en la vida de David, en donde
Después de que fue ungido para ser rey, no llegó al trono inmediatamente, un proceso en su vida. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Samuel, capítulo 24, esta parte de la historia, y lo voy a leer, dice: como Saúl volvió de los filisteos, dieronle aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos. Mira la obstinación de este hombre. Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Hermanos, las cumbres de los peñascos de las cabras monteses son lugares que no pueden ser aptos para el ser humano, porque solamente las cabras monteses pueden llegar a esas alturas. Las cabras monteses tienen la capacidad de escalar de una manera tan impresionante, hermanos. O sea, en pocas palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es que Saúl, obstinado en querer matar a David, hizo hasta lo imposible por llegar hasta él. Dice la escritura, hermanos, y como llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies. Y David y los suyos, mire qué ironía de la vida, ¿verdad? No, no es ironía de la vida, es el plan de Dios. Y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. ¿En dónde se metió Saúl? Hermanos, estaba cerca de David. Estaba a un lado de David, en pocas palabras. Entonces los de David le dijeron: vea, esos hombres de David, esos valientes de David, he aquí el día que te ha dicho el Señor. He aquí que entregó tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Y levantóse David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, después de lo cual el corazón de David le golpeaba, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a los suyos: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Así quebrantó David a los suyos con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, fuese su camino. Hermanos, David tuvo oportunidad de matar a Saúl, de tomar de una vez venganza por su propia cuenta, mas sin embargo no lo hizo. Aparte de eso, tuvo el consejo de sus hombres. Ay, hermanos, no faltará el consejo bien intencionado, ¿verdad? No faltará el consejo que nos diga: hey, pues ya te estás tardando, no estás haciendo nada en desquitarte, en hacer tú lo mismo. Ah, te lo hizo, pues tú también muéstrale que también puedes hacerlo. Y peor. ¿Se entiende lo que le digo, hermanos? ¿Cuántas veces hemos recibido un consejo de tal manera? ¿Cuántas veces nos han tentado de tal forma de que nos venguemos, de que nos desquitemos, que hagamos lo mismo? Pero déjame decir una cosa: tal consejo, tal pensamiento no viene de Dios. Estamos aquí, hermanos. No viene de Dios, hermanos. No viene de Dios, no viene de Dios. Qué triste es que muchas veces nosotros tengamos tal actitud de querer hacer lo mismo o peor de lo que nos han hecho. Qué triste es que a veces, hermanos, olvidemos de que Dios está con nosotros, de que Dios está en nuestras vidas, de que Dios está en nuestro corazón desde el momento en que venimos a Él, y que es mayor el que está con nosotros. Amén. Que yo, a través de mis fuerzas limitadas, hermanos, yo pudiera hacer algo. Sí, yo puedo juntar el dinero que necesito para vengarme. Puedo contratar a alguien para que se desquite. Puedo hacer hasta lo que mi imaginación me permita llegar. Pero ¿sabe una cosa? Es limitado. Mi poder no es, hermanos, ilimitado como el de Dios, porque Dios es el que puede hacer venganza por mí, si es así su voluntad. ¿Se está entendiendo, hermano, lo que digo? David tuvo la oportunidad de vengarse. Tenía los hombres suficientes, valientes,
hermanos, para que tomara venganza. Él tuvo la oportunidad, entró a la cueva, le cortó el manto de Saúl, hermanos, y aún así él sabía, y en su corazón sabía que estaba haciendo mal. Sin embargo, le dice, versículo 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Saúl diciendo, mi señor el rey. Nunca perdió, hermanos, nunca le faltó el respeto a Saúl. Y como Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Miren, hermanos, tremendo hombre de Dios, haciendo reverencia, marcando el respeto por este hombre que había sido ungido por rey, mas sin embargo, hermanos, nunca olvidó que Dios había permitido este proceso. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto tus ojos, hoy tus ojos, como el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase. Ya me imagino aquellos hombres, ¿verdad? Ya nos delató el rey. Y dijeron que te matase, mas te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es del Señor. Ahora, escúcheme bien esto, iglesia. Nosotros podemos decir esto, ok, yo no me voy a desquitar contra el pastor, yo no me voy a desquitar contra mis hermanos, pero ¿qué hay de aquel que me hizo mal? Él no es nada mío. No es mi hermano en Cristo, no es ni de mi familia, así es que esos quedan excluidos. No. Acuérdese que todos hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Atentar contra otros que no son nada nuestro, se nos olvida que estamos atentando contra lo que Dios ha creado. ¿Se está entendiendo lo que les digo, hermanos? Así es que, hermanos, por el lado que le busquemos, no somos llamados, hermanos, a vengarnos por nuestra propia cuenta. David tuvo la oportunidad de vengarse, no lo hizo. Pablo tuvo la oportunidad de vengarse y darle consejo a Timoteo y a aquellos discípulos que tenía de decirle, mire, a este Alejandro le van a hacer y le van a hacer entender. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero no lo hizo. El Salmo 109, el Salmo 28, el Salmo 35, no vamos a ir para allá porque el tiempo se nos va bien rápido, hermanos. El Salmo 94, escúcheme bien, 109, 28, 35 y 94 son los salmos en donde David le dice, Señor, tú eres el Dios de mis venganzas. En pocas palabras, en esos salmos, David ora al Señor y le dice, Señor, mira cómo están tratándome. Señor, mira lo que están haciendo, pero véngame tú. Sé tú el juez justo. Encárgate de mis enemigos. ¿Sabe, hermanos? Nosotros no tenemos necesidad ni de preocuparnos, ni de mover un dedo para desquitarnos con aquellos que nos han hecho mal. ¿Sí entiende lo que les digo, hermano? ¿Por qué? Porque la venganza es del Señor, hermanos. Y el tener a Cristo en mi corazón me da la confianza de que Dios es justo y que Él va a obrar con justicia en su debido tiempo. Y yo no tengo que preocuparme, yo no tengo por qué perder el sueño y de esperar el momento en el que Dios haga venganza. No, Dios la hará, la llevará a cabo, hermanos, conforme a su voluntad y en su determinado tiempo. Yo no tengo por qué preocuparme, hermanos. Yo no tengo por qué perder el sueño contra aquel que piensa mal de mí, contra aquel que me quiera hacer daño, contra aquel que me haga daño. No tengo por qué, hermanos, perder el sueño por eso. Si realmente tengo la certeza y la confianza de que Dios está conmigo. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12. No, hay veces que ni descansa uno, hermano, nada más por estar pensando. Ay, a ver, y ese infeliz, y ese miserable, y empezamos ahí a blasfemar. ¿Sí o no? A ver, ¿estamos aquí, hermanos? Vamos a decir, no, pastor, nosotros no hacemos eso, somos una perita en dulce. ¿O no hemos pensado mal, hermanos? No hemos pensado mal, es decir, ojalá le pase lo mismo. No, estamos aquí, hermano.
Romanos 12, ahí está, hermanos, Romanos 12, 19. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, otra cosa más que simplemente nuestra naturaleza manifestándose al rojo vivo, tal y como es. En Romanos capítulo 12, versículo 19, ¿qué dice la palabra? No os venguéis a vosotros mismos. Vean lo que dice, hermanos. No os venguéis a vosotros mismos. No hagas venganza, hermanos. No hagas venganza, amados míos. Antes, dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vea cómo Pablo lo tenía bien presente en su vida. Deuteronomio capítulo 12, versículo 35, es el pasaje citado por Pablo. Es el pasaje que Pablo cita, hermanos, del Antiguo Testamento, y él está consciente, él está confiado de que es Dios el que pelea nuestras batallas. Es Dios, hermanos, el que se encarga de poner en su lugar a aquellas personas que nos hacen mal. No te preocupes, hermanos, si están levantando falsos. No se preocupe, hermano, si aquel está murmurando. No se preocupe, hermano, si aquel está pensando en hacer mal. Si usted escuchó que querían hacer daño, ponga esa situación en las manos de Dios y deje que él obre. Porque más nos vamos a acabar y a desgastar nosotros en querer hacer las cosas a nuestra manera y no dejar que Dios haga la obra. Lo que debemos de hacer, hermanos, es cambiar de pensamiento y orar por la salvación de esa persona. Es algo imposible para nosotros, pero esto cambia nuestra perspectiva. Esto nos hace diferentes al resto de los demás, porque sabemos que es un alma que está en peligro si no se arrepiente de corazón. Hermanos, ahora yo sé que usted y yo pensamos, ay, pero si se arrepiente y se va al cielo, ese malvado allá arriba va a ser igual. No va a ser igual, porque ya va a ser una persona redimida, amén. Ya es una persona salva por la gracia de Dios, ya no va a tener esos pensamientos malvados, amén, hermanos. Ni se van a acordar de las malvadas, de las cosas malvadas que hicieron. El Señor nos limpia, nos purifica, amén. Así que no tenga temor de hablar de Cristo. Hermanos, vamos en segundo lugar, mire, vamos a 2 Timoteo. ¿Estamos en 2 Timoteo? Capítulo 4. Acuérdese, si tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, eso va a evitar que nos venguemos por nuestra propia cuenta. Pero en segundo lugar, hermanos, si tenemos la confianza o la certeza de que Dios está con nosotros, esto va a proteger nuestro corazón. Esto va a blindar nuestro corazón. Mire lo que dice el versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. Antes me desampararon todos. No les sea ¿qué? Imputado. No les sea tomado en cuenta ese pecado. ¿Se está escuchando, hermanos? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Él está creando un blindaje en su corazón. Porque si él hubiera pensado, ay, aquellos que ayudé, aquellos que yo les di el evangelio, aquellos que yo les expliqué el amor de Dios y que ahora sus nombres están escritos en el libro de la vida, y ahora cuando yo más los necesitaba, no están, me han dejado, se han alejado de mí. ¿Qué pasó con esos que yo ayudé? Hermanos, empezaría a trabajar la raíz de amargura. ¿Se entiende, hermanos? Si yo no protejo mi corazón, voy a terminar amargándome la vida. Si yo no protejo mi corazón, hermanos, voy a terminar apartándome del camino de Dios. Por esa razón, cuando nosotros tenemos la certeza de que las amistades, los familiares, los amigos nos dejen, si tenemos la certeza de que Dios permanece fiel, eso protege nuestro corazón. Hermanos, eso blinda nuestro corazón ante el abandono. ¿Sabe que
La sensación de abandono es una experiencia emocional profunda. Escuche bien lo que dice sobre el abandono. Es una sensación, hermanos, de una experiencia emocional profunda. Me acuerdo mucho de Jocabet, mi hija, porque tiempo atrás ella tenía, más chiquita, tenía el pensamiento de que nosotros le íbamos a dejar, no sé por qué, pero ella tomó esa idea de que la íbamos a dejar ahí, íbamos al supermercado o a la tienda y la íbamos a dejar abandonada o se nos olvidaría. Y ella tenía, no sé, ese temor de que no, pero no me vayan a dejar, no me vayan a abandonar aquí. Y ella tenía eso y le decíamos, no, hombre, ¿cómo crees? No te vas a dejar, vente. Y ahí andamos con ella y se nos pegaba y ahorita ya se despega de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, tenía esa sensación en su vida. Y hermanos, trabajar con esto es algo tremendo. Es una sensación emocional profunda donde la persona se siente desatendida, poco valorada, rechazada, incluso si hay una separación física, mucho más. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Nosotros necesitamos entender, como dijo el salmista. En el Salmo capítulo 27, versículo 10, David dijo claramente, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dijo? El Señor con todo. ¿Sabe una cosa, hermanos? Aunque todo eso suceda en nuestras vidas, aunque amistades nos lleguen a dejar o se separen de nosotros, aunque gente nos traicione, nos abandone, hermanos, el Señor sigue siendo fiel. El Señor, hermanos, permanece fiel. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 26, versículo 26, nos dice la palabra que cuando Él estuvo en la situación más crítica, hermanos, de su vida terrenal, dice la palabra, mire, vamos allá, Mateo 26, 26, dice la palabra de Dios, y estando comiendo 26:56, ¿ya están ahí? Dice la palabra, hermanos, mas todo esto fue hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué triste, hermanos. Qué triste es el abandono. Definitivamente es triste. Hay personas que terminan mal por esa emoción. Hermanos, al Señor lo abandonaron, lo dejaron solo. Aquellos que le dijeron, Señor, si es posible que yo vaya contigo hasta la muerte, mira, cuenta conmigo, yo voy a estar ahí. Ese hombre que le dijo fue Pedro. Ni aún él estuvo con el Señor Jesucristo en el momento más crítico de su vida. Mire, ¿sabe qué, hermanos? Nosotros muchas veces nos amargamos porque en el momento que más necesitamos, las personas no están. Y va a pasar, va a suceder, hermanos. Va a suceder. No digo que no vaya a suceder. Puede suceder. En el momento en el que más necesitemos, en el momento, hermanos, en donde estemos pasando por un bache y tengamos la necesidad de que algún hermano, alguna hermana o alguien nos anime, nos aliente y nos diga, yo estoy contigo, hermano, échale ganas, no van a estar. No van a estar, hermanos. Va a haber ausencia. Mas, sin embargo, lo que nosotros debemos entender, que aunque eso suceda, Dios sigue siendo fiel y Él está con nosotros, hermanos, y eso es mucho más que todas las cosas. Y tenemos que blindar nuestro corazón, porque Pablo lo dijo claramente. Mira, los demás me dejaron, me abandonaron en mi primera defensa, que no les he contado ese pecado, que no les he contado eso. Pero el Señor estuvo a mi lado. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo, qué tremendas palabras de Pablo. El Señor estuvo a mi lado. Todos me dejaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Entonces, eso blinda nuestro corazón. Blinda nuestro corazón ante el abandono. Blinda nuestro corazón ante la traición. La traición se siente como una profunda herida. Wow, hermanos.
como una profunda herida. Por eso la frase, ¿no? De que te apuñalan por la espalda y se siente, gracias a Dios no me han apuñalado por la espalda, no quiero sentirlo, ¿verdad? Pero hermanos, en aquella persona que más confiabas. Dice la escritura en Lucas capítulo 22, versículo 48. Mire, vamos para allá rápidamente, hermanos. El tiempo se nos va, pero aguante tantito. Lucas capítulo 22, versículo 48. ¿Tiene hambre? Yo también, ¿ok? Así es que ya somos igual. Lucas 22, 48, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, Judas, a manera de pregunta, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre, traicionado por aquel que comió junto con él a la mesa? Con aquel que estuvo ante sus enseñanzas, con aquel hombre que estuvo guardando los tesoros, el tesorero, con el que habían confiado. ¿Y qué hizo? Traicionó al maestro, traicionó a Jesús. Hermano, se dice que la traición se siente como una profunda herida que sacude la seguridad y la confianza en los demás. Provoca, todavía aunado a todo esto, provoca una mezcla de dolor, confusión, ira y tristeza intensa. Entonces, hermanos, solamente Dios puede restaurar esto. Solamente Dios es el que puede hacer una obra tremenda para recobrar la confianza en alguien. Pero es un proceso tremendo. Sentirse traicionado. Se experimenta como un desmoronamiento personal, similar a perder la estabilidad emocional, acompañada de pensamientos intrusivos, insomnio y todavía una sensación de vacío. ¿Por qué? Porque te ha traicionado, te ha dejado, ha minado tu confianza. Pero ¿sabe qué, hermanos? El apóstol Pablo, a pesar de que los demás que estuvieron con él en ese día no se quedaron, dijo, no les he atribuido, no les he imputado. El Señor estuvo a mi lado. ¿Sabe, hermanos? El tener la confianza, la certeza de que Dios está con nosotros, va a blindar nuestro corazón. No quiere decir que no lo sintamos. No somos de fierro, hermano. No somos de madera para no sentir. Somos seres humanos con emociones. Pero el tener y recordar que Dios está con nosotros, aún en esos momentos cuando los demás nos traicionan, en aquellos que habíamos depositado nuestra confianza y nos abandonan y andan contando las cosas que no debieron de contar porque nosotros les confiamos eso, aún con todo eso Dios permanece fiel. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y eso blinda nuestro corazón. Va a proteger nuestro corazón de que caigamos en una profunda depresión en nuestras vidas. Entonces, blinda nuestro corazón ante el abandono, blinda nuestro corazón ante la traición, pero también blinda nuestro corazón ante la soledad. Lo dejaron solo. La soledad. Hay veces que nosotros, hermanos, no entendemos aquellas personas que se sienten solas, pero la soledad es tremenda. Hermanos, la soledad dice que se siente como un dolor emocional profundo, caracterizado también por una sensación de vacío, aislamiento y desconexión, incluso estando rodeado de gente, las personas se llegan a sentir solas. Se manifiesta como apatía, tristeza, baja autoestima y a menudo o con frecuencia con una percepción de no ser comprendido o valorado. Provoca un agotamiento físico y mental. Qué tremendo, hermanos. Y a veces que nosotros no entendemos aquellos que se sienten solos. ¿Estamos aquí, hermanos?
antes de juzgar o antes de criticar, pensemos qué es lo que está pasando en su vida. La soledad es tremenda, hermanos. Por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Amén. ¿Qué dijo? Haréle ¿qué? Ayuda idónea. Gloria a Dios por eso. Amén, hermanos. El Señor sabe, sinceramente hablando, hay veces que hombres que se sienten muy machos dicen, no, yo puedo vivir sin la mujer, yo puedo. Y hay mujeres también que se sienten muy femeninas, ¿verdad? Y dicen, no, yo puedo vivir sin el hombre. No, necesitamos el uno del otro. Amén. Estamos aquí, hermanos. ¿Se entiende lo que les digo? Es tremenda la soledad. Es tremenda la soledad. Y más cuando alguien que estuvo contigo te abandona. ¿Qué dice el Salmo 22.1? Mire, vamos ahí. Salmo 22.1. Ya hay veces, hermanos, que así sentimos. En nuestra humanidad llegamos a sentir que estamos solos. Salmo 22.1. Palabras citadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi auxilio y de las palabras de mi clamor? Note lo que dice David. David está, hermanos, hablando en este pasaje, pero esto apunta al Señor Jesucristo en el Calvario. Fueron las mismas palabras que Cristo dijo en la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, porque Dios no pudo estar en ese momento que Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Porque Dios es un Dios santo. Y hermanos, y aquí está expresando su sentir. David estaba expresando cómo se sentía y le dice, Dios, ¿por qué me has desamparado, Dios? ¿Por qué me siento solo? Dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Mire lo que sentía David, hermanos, en ese sentido de soledad, y aún llegaba a pensar de que Dios me ha dejado, Dios no estás atendiendo mis oraciones, Dios, siento eso. ¿Por qué? Porque es algo emocional, hermanos. Es algo emocional en nuestras vidas. David recuerda y le dice, pero tú eres santo, y si yo no puedo sentir algo así es porque mi pecado tal vez está impidiendo, porque hay algo que está impidiendo, hermanos. Pero él sabía y él reconocía que Dios estaba entre su pueblo y con él. Dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Él empieza a renovar esas fuerzas. Entonces, volviendo a 2 de Timoteo, a Pablo lo abandonaron, a Pablo lo traicionaron y a Pablo lo dejaron solo. Pero por eso se amargó, por eso claudicó. Por eso dijo, no, ya no más, no vale la pena seguir, no vale la pena continuar. No, hermanos, el apóstol Pablo no claudicó, no tiró la toalla, no dijo, no, hombre, pues yo que lo he dado todo por aquellos, yo que les he ayudado, yo que he orado por ellos y Dios ha sanado sus vidas. No dijo nada de eso. No renegó, no se quejó. Al contrario, recordó la bendita presencia de Dios en su vida. Y dijo, aunque todos se han ido, aunque me han traicionado, aunque me han dejado solo, aunque me he sentido abandonado, Dios ha estado conmigo. Dice la palabra de Dios, mas el Señor estuvo a mi lado. En tercer lugar, si nosotros tenemos, hermanos, esa certeza, esa confianza de que Dios está con nosotros, es suficiente para fortalecernos para cumplir su voluntad. Note lo que dice Pablo, mas el Señor estuvo a mi lado y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles la oyesen.
y fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por siempre, jamás. Amén. Mire, ahí está Pablo diciendo, el Señor ha estado conmigo, Él estuvo a mi lado, Él me esforzó para cumplir su voluntad. Hermanos, el saber que Dios está con nosotros nos da las fuerzas para cumplir con su voluntad. Wow, hermanos. Mire, sí, la vida cristiana es difícil. Sí, hermanos, hay problemas en la vida. Pablo estaba en problemas. Sí, hay baches que atravesamos, que pasamos, problemas de salud, problemas financieros, problemas en matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo y podemos seguir atiborrando más problemas. Pero, ¿sabe qué? Nada de lo que pudiéramos llegar a ser lo haríamos si Dios no estuviera con nosotros. ¿Sabe que rendirse y tirar la toalla es fácil? Cualquiera lo hace. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? El tomarse de la mano de Dios y reconocer que no es a través de mis fuerzas, sino que es a través de Dios, a través de su fortaleza, me da la capacidad para poder avanzar haciendo su voluntad. Porque no es por mí, hermano. No es por mí, no es por mí. Recuérdelo, no es por nosotros mismos, es por Él. Por Él lo podemos hacer. Yo sé que a veces batallamos en dejar ciertos pecados, hermanos. Pero si no nos ponemos en las manos de Dios y decimos, Señor, ayúdame a dejar y a cumplir tu voluntad en esto, porque es la voluntad de Dios que vayamos dejando los pecados en nuestras vidas, que vayamos haciendo su voluntad. Hermanos, si no nos ponemos en sus manos, Juan 15:5 dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces nosotros necesitamos de la fortaleza de Dios, que es una fortaleza sobrenatural, que no depende de nuestras fuerzas, que no depende de nuestros recursos, de nuestra capacidad, sino que depende de Él para que podamos, hermanos, seguir adelante. Hay veces que queremos tirar la toalla en el matrimonio, en el trabajo, con nuestros hijos, ante los problemas, hermanos, pero no va a ser, hermanos, suficiente lo que yo haga. Necesito la fortaleza de Dios, la ayuda de Dios para poder continuar cumpliendo con su voluntad. Pero si no me agarro de su mano, hermanos, si no me cae el 20 de que Dios está conmigo, de que Dios está a mi lado, aunque todos los demás, como dijo Pablo, me han abandonado, me han hecho males, si no me cae el 20 de que Dios mora en mi corazón y que Él es suficiente, más que suficiente, voy a terminar renegando, amargado, frustrado. ¿Entiendes lo que les digo? Pero necesitamos recordar, mis hermanos, que aunque los demás nos dejen, aunque los demás nos paguen mal, aunque en la vida haya problemas, Dios sigue siendo fiel. ¿Se entiende esto? Dios sigue siendo fiel. Y no tenemos por qué dejar sus caminos. No tenemos por qué dejar su voluntad, porque Él no nos ha fallado. ¿Se entiende? Dios no nos ha fallado, hermanos. Por lo tanto, no hay por qué claudicar. Los problemas se pueden sobrellevar con la ayuda de Dios. Las amistades Dios las puede cambiar, Dios puede dar otras mejores amistades. ¿Se entiende? No tenemos por qué claudicar. Hay que seguir confiando de que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, que sirvió para alentar
a Timoteo en esa tarea